Dios nos bendiga en esta tarde. Quiero invitarle, amado hermano, a que vayamos allá a la primera carta de Pedro. Vamos allá a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, en adelante hasta el 17. Ok. Dice la primera carta de Pedro de la siguiente manera. Vamos a leerla aquí. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El verso 17 nos dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro, en esta primera carta, hace una serie de explicaciones tan hermosas, pero podría decir que hay una promesa hermosa que nos muestra. Y mire, escuche eso: pero el rostro del Señor está, dice, perdón, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sabe, amado hermano? Una de las cosas que podemos nosotros sentir satisfacción y gozo y alegría es saber que en cualquier condición, cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar, Dios está atento, está pendiente de usted y de mí. Si nosotros estamos de esta manera, seguros, confiados en que Él nos está viendo, nos está oyendo, está atento a nuestras oraciones. Pero sabemos también que está contra el que hace el mal. ¿Y qué daño nos puede hacer? ¿Quién nos puede hacer daño si hacemos lo bueno? Si seguimos lo bueno. Y si por alguna causa padecemos algo, por causa de la justicia de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por hacer las cosas de Dios, felices debemos ser, muy felices debemos ser. Así que no nos sentamos tristes, temerosos, sentirnos avergonzados. En ningún momento sintamos eso, dice, sino al contrario, dice, sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar preparados para dar defensa con mansedumbre, con reverencia a aquel que demanda sobre nuestra fe. Y sabe, teniendo buena conciencia, para aquellos que hablan mal de ti, para aquellos que murmuran de ti, como que somos malas personas, como que somos personas malhechoras, se avergüence de sus calumnias. ¿Por qué? Por nuestra manera de vida. Porque es mejor
dice el Señor, dice dice Pedro, porque es mejor que suframos, que padezcamos haciendo lo bueno, haciendo el bien. Si así Dios permite, si es su voluntad de Dios que suframos, es mejor que suframos haciendo el bien que haciendo el mal. Y en esto, cuando leo estos textos, yo la pregunta que me hago, ¿cómo es que el apóstol Pedro puede hablar de esta manera? ¿Cuáles son las credenciales? ¿Y con qué seguridad puede hablar de esta manera? ¿Será que él tiene esa seguridad de lo que está diciendo? Sí, decimos, lo ha inspirado el Espíritu Santo, sí. Pero ¿qué es lo que sabe Pedro? ¿Y qué es lo que quiere que nosotros entendamos de estos textos? Miren, amado hermano, no hay mejor predicación que aquella predicación que viene no solamente de el conocimiento, sino de la experiencia, de la vida, de experimentar a Dios en nuestra vida, de saber que Dios está atento porque yo he experimentado esa atención de Dios en mi vida, porque mis oraciones han sido escuchadas, porque Dios ha tenido atención, porque yo sé que he pasado padecimientos, circunstancias, pero las he pasado por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Así que la pregunta es, ¿por qué dice esto? ¿Pero con qué autoridad? ¿Con qué conocimiento? Y revisando, me encontré con Hechos capítulo 12, verso 1 al 5. Y mire qué dice aquí. Hechos 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Era entonces los días de panes sin levadura. Dice, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Miren, ¿qué está pasando en este contexto? Por eso es importante que de lo que hemos leído veamos este contexto. Este contexto, ¿qué está sucediendo? Dice que Herodes Agripa viene a perseguir a la iglesia, a los hermanos. Y él dice que este Herodes agarra a algunos varones, y entre ellos agarra a Santiago, el hermano de Juan, ¿sí? Uno de los hijos de Zebedeo, lo apresa y dice que lo ejecuta. Y al ejecutarlo, esto generó un gran gozo entre los judíos. Y entonces arresta a Pedro para ganar ese favor político, para quedar bien con los líderes judíos. Y mire, así que Pedro se encuentra encarcelado durante esta Pascua, está custodiado por 16 soldados, no es poca cosa, 16 soldados le están custodiando en grupos de a 4 personas. Imagínense, como si fuera un malhechor de alta peligrosidad. Miren, no es cualquier tipo de arresto, es un arresto de alta peligrosidad. Mire qué dice, la persecución, muchas gracias hermano, la persecución va a cumplir una advertencia. Esto que vamos a ver, esto que está pasando Pedro, no es algo que Pedro no supiera. El mismo Jesucristo, si usted lee Juan capítulo 16, verso 33, mire que Jesús les va a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, lo que yo les he dicho es para que ustedes tengan paz. ¿En quién? En mí. En mí, en Cristo tengan paz, dice.
Porque en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mire, ¿cómo es posible tener paz en Cristo cuando en el mundo tenemos aflicciones? ¿Cómo tenemos tener esa confianza cuando el mundo nos está afectando? Dice, yo he vencido al mundo. Mire, ¿qué está pasando aquí? Por un lado, el rey Herodes, con su poder, con su autoridad, con la autoridad de este mundo, está yendo en contra de la iglesia. Y está agarrándola y está metiendo en una condición difícil a los hermanos. Podríamos decir que la iglesia está enfrentando una crisis. Y es una crisis que puede afectar no solamente su servicio, sino la fe de la iglesia. Imagínense usted, al líder, al hermano, a Pedro, que es uno de los principales de la iglesia, está siendo detenido. Pero no quitemos de vista que Juan, Santiago, el hermano de Juan, ha muerto. Lo han matado. Le han cortado la cabeza. ¿Cómo estaría esa congregación? ¿Cómo estaría Jerusalén en ese acto? Imagínense, la congregación no está tranquila. La congregación está intranquila. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con la congregación si no se tiene la fe genuina? ¿Sabe qué? Desaparece, corre. Por eso, amados hermanos, dice que, ¿qué está haciendo la iglesia? Orando. ¿Pero de qué manera? Sin cesar. Por eso en esta noche quiero compartir un tema que he titulado La oración congregacional es eficaz. Y es que, amados hermanos, esta es una de las maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado, una de las grandes herramientas que Dios nos ha dado a la iglesia, a su pueblo, y que sabe que muchas veces esta oración, este elemento que nos ha dado el Señor, esta bendición, sabe que muchas veces como congregación no la llevamos a cabo. Nos olvidamos de la oración congregacional. Mire, la oración congregacional normalmente comienza y se produce principalmente cuando la crisis desata la oración unida. Mira, cuando viene una crisis, cuando viene una situación difícil, cuando viene una persecución, ¿sabe? Aquí en este contexto el apóstol Pedro está detenido, pero no solamente la detención, es lo que está corriendo el riesgo de todo lo que ha pasado. Y esto es interesante porque el Santiago, que estaba siendo sentenciado, que ha muerto, esto ha creado en la iglesia un momento de gran aflicción, de sufrimiento, de una sensación de persecución, de inseguridad. Y la iglesia, en vez de puede tomar las armas, vamos a pelear, vamos a exigir los derechos, vamos a hacer algo, vamos a manifestarnos. En vez de hacer eso, la iglesia, o por otro lado, ¿sabe qué? Vamos a irnos, vamos a alejarnos, vamos a dejar esto ya no tiene caso. O simplemente hacer como que no sabemos nada, venir una pasividad. En vez de eso, la iglesia va a tomar cartas en el asunto, va a tomar acción en el asunto, pero una acción diferente. Se va a unir en oración ferviente. ¿Por qué? Por Pedro, por el sufrimiento, por lo que está pasando. Esta oración unida
esta oración congregacional unida y perseverante, ¿sabe? Tiene un poder transformador y libertador. No solamente es una práctica religiosa, y esto es importante que tengamos, sino es una poderosa herramienta que Dios nos da para que usemos, para que podamos nosotros pedirle en condiciones, en circunstancias difíciles. Dios tiene esta herramienta para la comunicación entre Él y su pueblo. Pedro está en la cárcel, está custodiado, tiene 16 personas. Y podríamos decir que en la condición que está Pedro, podríamos decir que es una situación imposible de librar. ¿Alguna vez, amado hermano, has sentido alguna situación difícil en la cual sienta que no hay algo que ya no lo puedo librar? Esto ya se sobrepasó mi condición. ¿Alguna vez has sentido una situación de esta manera? ¿Se ha sentido perseguido? ¿Se ha sentido tal vez en una situación en la cual usted vea que ya no hay salida? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Mire, la iglesia ahí está. Algo interesante que está pasando. La iglesia está viendo la ejecución de Santiago y viendo que Pedro está encarcelado. Y mire, dos destinos diferentes, y esto crea una paradoja difícil de comprender. La pregunta que nos haríamos como personas: ¿por qué Dios? Si Dios tiene la capacidad de salvar a Pedro, de rescatar a Pedro, que lo vamos a ver más adelante, ¿por qué no lo hizo con Santiago? Y esto genera una paradoja en nosotros. ¿Por qué no comprendemos por qué hace Dios estas cosas? Y esto tiene una razón, tiene un motivo, tiene algo que por lo cual, y la iglesia podría, mire, póngase en el pensamiento de ese momento en la iglesia. Tiene todas las cosas para ponerse a decir: ¿qué está pasando? Esto no es lo correcto, esto no lo veo bien. Mire, sin embargo, en esta situación, la iglesia va a responder con oración congregacional. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros entendamos que las circunstancias difíciles, las circunstancias que parecen imposibles, las circunstancias en las cuales nosotros vemos que sobrepasan nuestra capacidad. Porque mire, si Santiago hubiera sido rescatado junto con Pedro, si Santiago no hubiera muerto antes, la iglesia tal vez pensaría: no, los van a liberar. Tal vez dirían: no, seguramente van a salir por derecho, no tienen ninguna acusación. Pero al haber recibido Santiago una ejecución ilegal, o sea, donde el poder político de Herodes, y sin ningún tipo de misericordia, lo ejecutó. O sea, entonces, y teniendo a Pedro encerrado en esta condición, o sea, ya no hay qué cosa puede hacer la iglesia humanamente para cambiar esa situación. ¿Qué cosa puede hacer? Muchas veces, amados hermanos, decimos: hay que orar, pero no entendemos en realidad esta bendición que Dios nos ha dado de poder orar. Pero mire, orar de una manera perseverante. ¿Cuántas veces hemos orado por algo importante solo de manera superficial? Es que tengo un problema, quiero un trabajo.
Muchas veces hemos escuchado hermanos, hermanas que dicen, es que no puedo por mi trabajo. Ahí, detalle. Ok. No puedo por mi trabajo. No puedo por tal cosa. Es que necesito un trabajo mejor. Hermano, ore. Por eso. No es que ir a orar al Señor. ¿En verdad has sido perseverante en esa oración? Y muchas veces no oramos porque no queremos que Dios responda a esa oración. Imagínese usted, hermano, si en verdad quisiéramos y pidiéramos y deseáramos que Dios escuchara nuestra súplica y que nos atendiera, que tuviéramos esa bendición, recibir esa bendición, ¿no sería un ruego constante? Hay una parábola que dice Jesús, ¿verdad? Del juez injusto. El juez injusto. ¿La conocen? ¿La conocen, hermano? La parábola del juez injusto. Bueno, cuando llega a su casa, abra su Biblia, busque la parábola del juez injusto, porque es importante, porque gracias a esta falta de conocimiento de una parábola como esta, es que de repente no entendemos qué es la oración. La parábola del juez injusto habla sobre la perseverancia de estar pidiendo y suplicando. Y es que este juez era injusto, era malo, y sin embargo ya dijo, no vaya a ser que yo tenga una consecuencia, mejor le voy a hacer el favor, le voy a cumplir. ¿Cuánto más Dios, que es justo, no va a responder a la oración, como dijimos, de los justos? Puede ser que muchas veces no tengamos esa perseverancia en la oración porque sentimos que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque no vivimos tal vez en esa justicia, en esa voluntad de Dios. Por eso es importante. ¿Cuántas veces hemos pedido? Es que yo quiero que se hagan las cosas. Y pensamos que la perseverancia es orar a la hora de las oraciones, que es importante orar los domingos, los sábados, las reuniones, es importante. Pensamos que al decir, oren por mi necesidad, y con eso yo soy perseverante, porque llevo 6 meses diciendo lo mismo. La perseverancia tiene que ver en un trabajo, en una constancia, y mucho más cuando nosotros queremos, pedimos como iglesia, juntos, unidos en oración, en constancia, en perseverancia, y más cuando hay dificultades. La oración sin cesar, del griego eketenos, con intensidad agonizante. O sea, es una oración que es tan como si faltara el aire, como que ya no queda, hasta el grado de casi no desfallecer al momento de estar pidiendo, hermanos. ¿Cómo estaría la iglesia reunida en ese lugar, sabiendo que Pedro lo van a matar al amanecer, porque ya está sentenciado? ¿Cómo estaría esa oración de la iglesia? Estaría, Padre, sálvalo, Padre, sálvalo. ¿O cómo estarían esos corazones de esa iglesia, de la iglesia de Jerusalén, pidiendo? Imagínense, derramando, así como Ana, derramando su alma. Amados hermanos, es importante la oración, pero también es importante la oración congregacional. Mire, por eso es importante lo que dice Pedro allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El énfasis de esto que está diciendo es que Pedro enfatiza, mire, la eficacia de la oración
está basado en su experiencia, en la liberación que sufrió, que vio allá en Hechos capítulo 12. Mire, la iglesia está orando. Pedro está ahí y él no está en una condición de dejarse, de abandonarse, sino está en una condición de confianza, porque sabe que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pedro dice, yo no tengo que temer. La oración unida dice que mueve a Dios, escucha a Dios. Mire, vamos allá a Mateo. Mateo dice 19. Dice, capítulo 19, capítulo 18, verso 19, dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Miren, si dos se ponen de acuerdo, si dos piden una cosa, yo, mi Padre, lo que pidieren, cualquier cosa que pidieren, Dios lo hará. Porque en medio está Jesucristo. Amados hermanos, mire, ¿cuántas veces hacemos uso de esta herramienta, de esta bendición, de esta gran bendición que Dios nos ha dejado? Dice Santiago que debemos orar. Pero ¿cómo dice allá en el capítulo, Santiago capítulo 1, verso 6? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Pero muchas veces esta oración, amados hermanos, esta oración, a ver. Mateo 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Dice, pida con fe. Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, dice allá, lo tenemos, que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Miren, por el hecho de ser justos, por el hecho de haber apartados de la maldad, miren, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y una de esas es que si nos unimos, que si pedimos con fe, si no estamos dos o tres de acuerdo y le pedimos al Señor cualquier cosa, Él hará, porque Cristo está en medio de nosotros. La oración congregacional es muy importante y se desata cuando hay una crisis. Esa oración esa oración hacia Dios va a requerir una fe activa. Pero pidáis, ¿cómo debemos pedir? Con fe.
pensando y sabiendo que le recibiremos. Amados hermanos, este mundo, cada día está pasando cosas terribles. Allá en Hechos capítulo 12 dice algo interesante. ¿Sabe qué pasa en Hechos capítulo 12? Hay un momento interesante en este relato. Después que Pedro ¿cómo se llama? Sale, dice que cuando llegó, mire qué dice allá. Dice en el verso 13, 12-13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roda, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro y estaban en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mire, qué interesante es esto. La iglesia está orando. La iglesia está pidiendo algo que es imposible. Algo que parece que no se va a poder hacer. Que solamente se podría hacer si Dios mandara un ángel. Si Dios bajara un ángel y él hiciera la obra. Porque no hay otra forma, no hay poder humano para que cambiaran las cosas. Pedro ya iba a ser muerto al amanecer. La iglesia está pidiéndole al Señor algo que es imposible desde el punto de vista. Y es tan imposible que ellos creían que era imposible, que cuando sucedió, no lo creían. ¿Saben, amados hermanos? Muchas veces así somos. Pedimos, pero ¿sabe qué? Con una fe limitada. Con una fe que no es completa. Pedimos, pero no confiamos que las cosas se vayan a dar. Utilizamos muchas veces, y este es un argumento que utilizamos, según tu voluntad. ¿Para qué? Para que nos metamos en esa voluntad de Dios, pongamos nuestra falta de fe. Si no lo quieres hacer, Señor, pues según tu voluntad. Pero nuestra confianza se va juntamente con esa segunda voluntad. Y es que tenemos la seguridad que Dios va a actuar según su voluntad. No vamos a nosotros a forzar a Dios a que haga nuestra voluntad. Pero Dios quiere ver nuestra fe para que Él haga su voluntad. Por eso Santiago dice, hay que pedir con fe. ¿Cuántas cosas pedimos, amados hermanos? Y no hay fe. Miren, cuando hay un momento de crisis, cuando hay una situación así, se va a ver la identidad como pueblo. ¿Quiénes somos juntos? Un pueblo que ha sido liberado, que ha sido salvado y que tiene resiliencia. La palabra resiliencia es una palabra actualmente muy utilizada, que significa la capacidad de sobreponerse, la capacidad de aprender y fortalecerse en las condiciones difíciles. Es la capacidad de soportar, pero no solamente de soportar, sino que aprender. Y es lo que Pedro está haciendo. Tuvo resiliencia porque aprendió. Y en la primera carta de Pedro nos hace ver todo lo que aprendió, toda la enseñanza nos las presenta Pedro. De lo que había pasado. Pedro, la liberación de Pedro, él está ahí, pero mire la actitud de Pedro. Vamos a leer un poquito de la palabra de Dios. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro dormido entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y las guardas delante de las puertas, custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor,
una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de manos de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miren, la liberación de Pedro. La liberación de Pedro no es un acto por cohecho, no es un acto que se va a dar porque Dios, porque alguien lo programó así, sino porque Dios mismo actuó. ¿Saben? Cuando que pedimos algo, en este caso, cuando la iglesia está pidiendo la liberación de Pedro, cuando se pide eso, ¿cómo pensamos que se va a dar? O sea, lo pedimos y pensamos que se va a dar de una manera como nosotros quisiéramos, o de la manera que nosotros quisiéramos. Pero déjeme decirle que Dios va a actuar como Él quiere. Y lo puede hacer así de milagrosamente, lo puede hacer así de profundamente, lo puede hacer así de esa manera que es increíble, es imposible de creer, pero mire, lo va a hacer Dios. Pedro, por eso dice, ¿dónde está su seguridad de Pedro? Vamos a la primera carta de Pedro. Mire cuál es su seguridad de Pedro. Y saben, por eso es importante, en las condiciones que estemos, en las situaciones que estemos, Pedro está enfrentando una situación. Y mire, él dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Pedro está confiado. Pero mire qué dice allá en la primera carta de Pedro, capítulo 3. ¿Y quién es aquel, verso 13, y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es el que les puede hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire, Pedro no está espantado, Pedro no está, te está diciendo no lo hagas, porque él, en esa condición, en ese momento, él no está temeroso, él no está espantado, porque ¿qué podían hacerle esos hombres si él había hecho el bien? Si él había hecho la voluntad de Dios. Y si él estaba padeciendo, no estaba padeciendo por ser un malhechor, sino estaba padeciendo por hacer la justicia de Dios. Mire, Pedro está confiado y nos explica lo que está pasando en ese momento. Él está confiado porque él está haciendo el bien, porque él está siguiendo la justicia, porque lo que está padeciendo no es por causa de ser malhechor, y él es feliz y no se espanta, no se amedrenta, dice, no os conturbéis, dice, sino al contrario, santificad a Dios en el Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todos los que demandan razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Mire, él está
dispuesto a presentar su defensa. Ahí está. Mire, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo cree usted que quedó Herodes después de esta situación? ¿Cree que estaba feliz? ¿Cree que avergonzado? ¿Cómo es posible que Pedro ya no esté? O sea, qué vergüenza para el imperio, para Herodes, para sus soldados, que se le haya escapado un reo. ¿Y cómo se fue? Avergonzados han quedado. Por eso, amado hermano, cuando estamos en estas situaciones, nos da una identidad como pueblo, porque ya sabemos quiénes somos. Nos da esa seguridad de que Dios tiene su soberanía, que Dios hace lo que Él tiene que hacer. Pedro duerme en paz entre los soldados, demostrando confianza radical. ¿Sí? Pedro dijo allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 19, dice de la siguiente manera: de modo que todos los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Todos los que padecen por causa de hacer la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Así que mire, Pedro, él está siguiendo, cuando escribe esta carta, no está hablando de algo que no haya vivido. Él encomendó su alma, él encomendó su vida, la encomendó en Cristo. Y sabe, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque, mira, amado, pero en estos momentos difíciles, mire que dice allá en 5:16: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren esta promesa tan hermosa. ¿Sabe que Pedro, en vez de que estar allá ansioso, qué va a pasar, qué situación va a suceder? Dice Pedro, dice que ¿sabe qué? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando habla de la poderosa mano de Dios, es bajo la protección de Dios. ¿Sí? Para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todos tus temores, todas tus angustias, ponlas en Cristo. Mire, la paz de Pedro nació en saber que Dios es el que gobierna, aún estando él en cadenas. Dios tiene el control. Por eso la oración es poderosa. Y más la oración congregacional. La iglesia está reunida. El milagro se está haciendo. El milagro se está haciendo. La oración es eficaz de la iglesia. La oración está ahí. La fe e incredulidad ante las maravillas de Dios. Muchas veces va a haber quienes no van a creer, lo vimos en un momento. Pero ¿sabe qué? Al final viene el gozo. El gozo que fortalece. El gozo que une. Dice que cuando termina allí, viene que hace Pedro allá en el capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12. Dice allá 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole la mano en señal de que callase, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lado. Luego fue al otro día, y hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle después de interrogar las guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Y descendió a Judea y a Cesarea y se quedó ahí. Mire,
Pedro dice, ¿saben qué? Hagan saber todo esto. Todo lo que ha pasado, hagan saber. Y eso, ¿sabe qué? Fortaleció a la iglesia. Sobre todo porque tuvo más confianza la iglesia. Mire, una de las cualidades que habla Pedro, una de las cosas que habla Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, mira que dice en cuanto a la manera que debemos ir creciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tenemos? Pero vosotros, poniendo también toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, a lo que creemos, virtud, y a la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire, eso es lo que hace. Mire, la iglesia tenía fe y estaba haciendo cosas buenas, y luego tuvo el conocimiento, y luego tuvo todo ese dominio propio. Y mire, esa paciencia para vivir conforme a Dios en esa piedad, para mostrar ese amor. Ese crecimiento se da. La oración es eficaz, pero requiere no solo palabras, requiere una fe activa. Sigamos adelante. Tercer punto, la enseñanza para la iglesia de hoy. La oración de fe puede mucho más allá de lo que imaginamos. Muchas veces, amados hermanos, nuestra oración está basada solamente en cosas superficiales. Recuerde que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí es medio estoy. Y dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que tenemos esa fe, esa oración de fe, y esa oración debe ser perseverante. Debemos luchar por hacer la voluntad, por mantener esa fe constante. Piense que muchas veces nosotros a la oración no le tomamos tal importancia, pero como iglesia, amados hermanos, deberemos estar pidiendo por situaciones difíciles que hoy hay, de las cosas más imposibles que podríamos estar pidiendo. Muchos tenemos situaciones que han pasado meses, han pasado años, y vemos que las cosas no se están dando, pero necesitamos orar con fe. Tenemos que unirnos a orar. Deberíamos tener un tiempo especial para orar, para poner nuestras cargas en Dios. ¿Sabe? Si nosotros en el momento dado, nuestra oración, tenemos duda, hay que añadirle virtud. Hay que tener confianza. ¿Sí? Hay que hacer oración. Una de las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo era oraba diario. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Lo han leído, hermano? ¿Lo han leído esto? ¿Sabe usted que hoy, el día de hoy, debería ser un momento para que la iglesia
retome esta actitud, esta actividad. ¿Sabe? Hoy el mundo está amenazado de destrucción masiva. Hoy el mundo, estamos del otro lado del mundo, pero del otro lado del mundo se está levantando una guerra que puede destruir la humanidad. Claro, nosotros tenemos un lugar en los cielos, pero dice la palabra de Dios, dice que hay que orar por los reyes, hay que pedir por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración de la iglesia, la oración de los fieles, amados hermanos, necesitamos orar. Orar mucho. ¿Sabe? Cuando hay una situación difícil, la iglesia soporta en comunidad esa crisis. Cuando estamos juntos, podemos soportar la crisis como en este caso con Pedro. La iglesia se une en un momento de crisis y se ayudan y se animan unos a otros y están orando y están pidiendo. En esa oración nosotros debemos constantemente orar, dar prioridad en nuestras reuniones a la oración. No solo son cultos de enseñanza, sino también oración. Hay que orar mucho, hermanos. Hay que dedicar tiempo a estar con Cristo, a estar con Dios. Hoy necesitamos que la congregación no ore como una manera ritualista, sino que busque en la oración una conexión directa con Dios. Para que, ¿sabe? Para que tengamos una vida. No olvidemos tener en nuestras orejas nuestras cargas. ¿Cuántas cosas hoy le atormentan, hermanos? ¿Cuántas cosas tenemos en realidad que aún no hemos podido traer a Cristo? Que lo guardamos, que lo tenemos allá. ¿Cuánto más es ponerlo en manos de la iglesia para que esa necesidad podamos entre todos pedirle al Señor en esos momentos de crisis? ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos un momento de crisis, la iglesia es el último lugar al que acudimos. Cuando ya no tengo ganas de orar, cuando siento que mi oración ya no es efectiva, ¿por qué no? No, hermano, vamos a orar. Reunámonos. Un grupo, oremos unos por otros. Esforcémonos. Pongamos nuestra fe en la oración. Ok. Aquel Dios que liberó a Pedro no es el mismo Dios que tenemos hoy. Ese Dios que hace las cosas más allá de las que podemos entender y ver. Terminemos acá. El legado de Pedro es para una iglesia orante, una iglesia que constantemente está en oración. Es lo que Pedro está dejándonos en sus cartas. La confianza en las tribulaciones, la confianza de saber que Dios gobierna y que hay una iglesia que ora. Él estaba allá, pero sabía que la iglesia estaba orando. Dios actúa donde la oración y la fe se unen. No solamente es la fe, sino la oración. Porque Dios dice que quiere que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. La liberación de Pedro no fue casualidad, fue el resultado de la oración congregacional más la soberanía de Dios. Dios quería hacer la voluntad, pero también
se gozó, se fue movido a misericordia por la oración congregacional. ¿Qué tipo de congregación somos? Somos un pueblo de testimonio que ora. Como Pedro debemos proclamar respuestas a la oración. Mire que dice 1 Pedro 2:9. Si alguien lo tiene, puede leer. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que uséis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, no somos cualquier cosa. Somos el pueblo de Dios. Y dice el Señor que sus oídos están atentos a sus hijos. Y más cuando padecemos, cuando sufrimos a causa de su nombre. Cuando las dificultades son a causa de su nombre. Por eso debemos orar constantemente. Dice, concluyamos. Es un llamado a la acción, priorizar en nuestras reuniones la oración, no solo en los cultos de enseñanza, decíamos. Crecer sin límites. Hay una mano que liberó a Pedro. Siga actuando hoy. Ese mismo Dios sigue actuando hoy. Y mire, y tengo aquí una pequeña tablita. Una tablita que hace una comparación entre la experiencia que pasó en Hechos y las enseñanzas, la resiliencia que podemos ver en la primera carta de Pedro. Paz en la prisión. ¿Por qué? Porque él echaba sus cargas, toda su ansiedad en Dios. Crear grupo de apoyo en crisis. O sea, esa es la aplicación. Cuando tengamos una necesidad, hermano, cuando estemos en una situación, busquemos a un hermano. Hagamos un grupo de oración. Hermano, tengo un problema, necesitamos orar juntos. Pasemos tiempo en oración. Dice, la liberación milagrosa. Dios cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. Orar con expectativa por lo imposible. Por las cosas que parece que no se puede hacer, que el hombre no los puede hacer. No está en manos del hombre. Pero ¿sabe qué? Está en la gobernanza de Dios. Está en la autoridad de Dios. Está en el poder de Dios. Mire, ante la duda de la iglesia, añadid a vuestra fe virtud, crecimiento, fe, práctica en reuniones de oración. Hay que practicar, hay que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Gozo, pues la liberación, dice. Después de que estaban felices, dice el versículo 17, dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Dice, compartir el testimonio del poder de Dios para edificar la fe. Para eso somos el pueblo llamado. Entonces, lo importante, fíjense, yo al leer esta parte de Pedro, es decir, ver estos textos que vimos, del capítulo 3, de la primera carta de Pedro, decía, ¿cómo es que Pedro puede tener esta seguridad? Porque dice el verso 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad así lo quiere, que haciendo el mal. Porque es mejor. ¿Cómo tiene la seguridad Pedro? ¿Cómo tiene? Si dice, porque ¿quién podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Por qué tiene esa seguridad? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos en sus oraciones. Y el que Dios esté con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, hermanos, oremos. Hagamos oración constante. Hagamos oración congregacional. Pongamos, hermanos de Dios, pongamos nuestra fe y confianza en Dios cada día.
Al final, esta tarde, al terminar, haremos una oración por todas las necesidades y seguiremos haciendo oraciones constantemente. Y si usted tiene alguna necesidad, hermano, no dude. Hermanos, estamos un grupo de emergencia, un grupo de apoyo, de crisis. Tengo crisis, hermano. Vamos a orar juntos. Y juntémonos ahora. Cuando usted verdaderamente dice dificultades, situaciones en las cuales siente desfallecer su fe, ¿sabe? Organicémonos. Hermanos, necesitamos orar y hagamos un grupo de oración, un grupo de rescate de la fe, a través de la oración, a través de el compartir nuestras necesidades y poner nuestra fe en Dios y pedirle a Dios, suplicarle a Dios a través de la oración. Dios bendiga su palabra. Amén.